Soy el pastor Juan José Gil. Sabes, en los evangelios vemos cómo Jesús llevó a veces a los discípulos a situaciones extremas, situaciones que no esperaban, como estas que hemos visto acerca de la emergencia en medio del mar, en medio de una tormenta. ¿Por qué Jesús llevaría a los discípulos a situaciones extremas de este tipo? A tener que confrontar cosas que nunca antes habían experimentado seguramente y en condiciones que les llevaba al extremo de su expectativa. ¿Por qué haría Jesús una cosa así? ¿Por qué estaría interesado en que los discípulos tuvieran que pasar por estas cosas, por estas experiencias? Lo puedo entender porque, ¿sabes? Hay una máxima en todo lo que tiene que ver con supervivencia y preparacionismo que es: espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Necesitamos entender cómo deberíamos de actuar para esto, para prepararnos para lo peor. Imagínate que te vas a ver en medio de un incendio. Por lo pronto no ves escapatoria. ¿Cómo lo harías? Si estás en tu casa y estás en una zona, por ejemplo, de bosque o de campo, que hay mucha arboleda, quizá ha habido sequía y es posible que vengan incendios, entonces ¿cómo lo harías? ¿Tienes todo lo necesario para protegerte? ¿Tienes extintores, por ejemplo? ¿Tienes tus ventanas preparadas para poder salir por la puerta de atrás, por ejemplo, por la ventana de atrás? ¿Tienes todo bajo control? ¿Tienes preparación suficiente en tu casa a base de agua? Tienes que, de alguna manera, ponerte en la peor de las situaciones. Si no eres capaz de pensar, porque quizá te dé miedo, de estar en una situación extrema donde te resulte prácticamente imposible salir o reaccionar o pensar en ese momento, entonces ¿cómo lo vas a hacer? Tienes que ponerte ahí de antemano, tienes que ir por delante, tienes que decir, bueno, voy a ponerme en la situación, me da miedo, pero voy a considerarlo, voy a pensarlo y ver qué me haría falta. De otra manera, si no tomo el control de mis emociones, si no tomo el control de lo que realmente tengo a mi disposición, y si no lo tengo, tendré que buscarlo, porque ¿cómo lo haría en ese caso? ¿Ves? Prepararse para lo peor siempre va a ser el mejor consejo que puedas recibir para estar realmente preparado. Imagínate cualquier otro evento, que viene una gran lluvia. ¿Dónde vives tú? ¿Vives cerca de un pantano o de un sitio que se pueda inundar? ¿Cómo lo harías para salir de ahí? ¿Qué tienes a mano? ¿Qué necesitarías conseguir? ¿Tienes lo suficiente? ¿Tienes todo aquello que realmente vas a necesitar para decir, oye, estoy preparado en caso de que venga algo tan drástico, que venga algo tan terrible como para pensar que me puede costar la vida? Estoy preparado, tengo por ejemplo una pequeña lancha, tengo flotadores, tengo un lugar más seguro cerca de mí al que podría ir de una manera no tan dramática, podría pensar en cómo llegar a aquella loma, a aquella cima. Tienes que revisar tus circunstancias y tienes que pensar preventivamente de manera que te veas en esa situación. Claro, a nadie le agrada, a nadie le gusta verse en los extremos. Pero ¿qué ocurre si viene esa situación y no estás preparado, ni siquiera lo has pensado? Es muy posible que caigas bajo la influencia del miedo, y cuando estamos aterrados, atemorizados, nos cuesta mucho más pensar. Entonces conviene pensar anticipadamente y vernos en esa situación, aunque sea desagradable, aunque no la deseemos, aunque no nos guste en absoluto. Pero tendremos que hacerlo. ¿Sabes? Cuando ocurre lo mismo cuando pensamos en persecución. ¿Tenemos los caminos despejados para salir? Estamos en una situación en la que no nos va a ser tan fácil atravesar para poder alejarnos, poder ir lejos.
fuera del alcance de los perseguidores. Mira, imagínate esta situación. Yo voy andando por este camino. Apenas se ve porque hay mucha vegetación. Han venido lluvias, han arrastrado. No sé si se puede ver, la verdad es que se puede ver poco. Pero acabo de venir por un camino, seguramente lo habréis visto en el vídeo, que se va cerrando. Se va cerrando por la vegetación. Ahora yo me doy la vuelta aquí porque tengo que continuar por esta senda, pero ¿qué ocurre? Se me corta el camino, se me está impidiendo el paso. ¿Qué ocurriría si tuviera que estar huyendo de algo? ¿Qué haría en esta situación? Entonces, vigilar nuestros caminos, ver nuestras salidas, ver nuestros puntos de fuga, todo eso es extremadamente importante, porque si no los tenemos en condiciones, ¿qué vamos a hacer cuando necesitamos pasar y no podemos pasar? Yo ahora necesitaría pasar por aquí, pero ¿cómo puedo alcanzar ese camino cuando tengo todo esto deteniéndome? Necesitaría un machete, necesitaría por lo menos tomar tiempo o arrastrarme por el suelo hasta pasar al otro lado. Lo pongo esto como ejemplo por la sencilla razón de que si no estamos preparados, si no somos capaces de ponernos de antemano en estas situaciones, entonces no estamos suficientemente preparados. Hablamos de un incendio, hablamos de una inundación, hablamos de cualquier otro evento que nos pueda, de alguna manera, hacer la vida imposible o quitárnosla. Hablamos de persecución. ¿Cómo vamos a escapar de una persecución? Jesús dijo, cuando os persigan en una ciudad, huir a la otra. ¿Cómo podría llegar a esa ciudad de forma segura para que pudiera pasar inadvertido? ¿Sabes? Cuando los preparacionistas nos hablan de importancia del hombre gris, de lo que nos están diciendo o lo que nos están tratando de explicar es que hay momentos en los que tenemos que sí o sí pasar inadvertidos. Pero no vivimos en una sociedad así. Al contrario, vivimos en una sociedad en la que queremos destacar. Queremos tener unas ropas que destaquen, queremos tener un peinado que destaquen, queremos tener unos zapatos, queremos tener una apariencia, queremos tener una serie de cosas que nos hagan sentirnos especiales, originales. Pero, ¿te ayudará eso a pasar inadvertido en una situación extrema? Desde luego que no. Enseguida serás el foco de atención. Mira, por ahí va. ¿Por qué? Porque tienes demasiadas marcas identificativas. Cuando hablamos del hombre gris, cuando se habla de este tema, de lo que se está hablando es precisamente de borrar todo aquello que sea distintivo en ti. ¿Cómo? Vistiendo como el resto del mundo, con ropas a ser posible desgastadas, de trabajo, a tener pocas cosas que te destaquen. Si tienes un peinado que te destaque, mejor lo deshaces. Si tienes ropa brillante, si tienes ropa o zapatos lujosos, quítatelos, ponte cosas cómodas y puede ser viejas y desgastadas. No tienes que llamar la atención. Todas estas cosas, y podríamos estar hablando de muchos consejos más, son importantes a la hora de decir, bueno, tengo que aprender a prepararme. ¿Qué ocurre si tengo que atravesar una montaña? Ponte en la situación. Tienes que atravesar la montaña, pero no te has ejercitado. Es posible que te duelan los pies, es posible que sientas dolor en la espalda, es posible que tengas algunos inconvenientes porque no te has ejercitado lo suficiente, no tienes tu cuerpo en forma, como se dice. No estás preparado para un ejercicio intenso, no tienes preparación física para decir puedo resistir, puedo estar una hora ascendiendo por esta montaña y pasar al otro lado porque es mi punto de fuga. Pero ¿qué pasa si no te has ejercitado? Si no te has preparado para hacer lo posible.
entonces seguramente lo vas a lamentar porque te vas a quedar a mitad del camino. O en vez de pasarlo en 1 hora, lo pasarás en 2 o en 3, o es posible que hasta te hagas daño y te tengas que quedar ahí mucho tiempo. Entonces, ¿cómo está ese punto de fuga tuyo? ¿Y cómo estás tú? ¿Te has preparado? ¿Estás ejercitándote? ¿Estás subiendo montaña? ¿Estás haciendo todo lo posible por adquirir cierta fortaleza, cierta resistencia? ¿Te estás poniendo a tono? ¿Sabes? Todas estas cosas son importantes. Algunos dicen, mira, vamos con el pastor que él no tiene problema para subir la montaña. Sí, tiene 70 años o más. Sí, tengo un poco más. Pero la sube como si tuviera 40. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que estoy entrenado. Me he propuesto estar en forma. Quiero ser capaz de salir de una situación y estar en condiciones para escapar. Tú dices, bueno, pero yo no he tenido esa suerte. Yo tengo muchos problemas, estoy medicándome. ¿Sabes? Déjame decirte algo. Muchos de los problemas que tenemos hoy en la sociedad vienen precisamente del sedentarismo. Vienen precisamente de no moverse. Si nos movemos y vamos progresivamente, no digo de una vez, progresivamente, porque se trata de preparación, vamos adquiriendo fortaleza. Es más, si adquirimos el hábito de estar moviéndonos más que descansando, aunque el descanso es muy importante también y hay que hacerlo, hay que dejar que el cuerpo se recupere, pero si tenemos una dinámica diaria o casi diaria de estar haciendo ejercicio, de estar moviéndonos, es muy posible que muchas de esas dolencias te desaparezcan. Es posible que tu musculatura se fortalezca y que como resultado todo tu esqueleto esté en mejores condiciones. Tus huesos estarán respaldados, fortalecidos, resguardados y apoyados por la musculatura, pero no vas a hacer musculatura si no te mueves, si no te ejercitas. Es así de simple. Dices, bueno, a mi edad, a tu edad o a mi edad, ¿se puede o no se puede hacer? ¿Por qué no hacer gimnasia todos los días? O por lo menos cada 2 días. ¿Por qué no estar haciendo cosas que desarrollen nuestra forma física? Todo eso es preparacionismo, todo eso es capacitación, todo eso es trabajar a favor de uno. Y lo demás muchas veces es sedentarismo, que se convierte en pereza, que se adquiere de paso malos hábitos porque no vives bien y entonces comes cualquier cosa y tu cuerpo se está desequilibrando y estás adquiriendo, es muy posible que tengas ya demasiado azúcar, es posible que tengas algunos problemas de desequilibrio endocrino, que tengas problemas internos. ¿Por qué? Precisamente por eso, por tener un tipo de vida tan sedentario. Repito, es bueno esperar lo mejor. Todos queremos que nos ocurra lo mejor, lo que nos resulte más sencillo, más fácil de superar, lo que nos dé ventajas. Sí, es bueno esperarlo, pero sería ilusorio si no nos preparamos para lo peor, porque lo mejor que nos pueda pasar, todo eso bueno que deseamos, es posible que no sea siempre así. Y entonces cuando entramos en situaciones de verdadera estrechez, de problemas, de conflictos, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a superar? Por eso Jesús dejó que sus discípulos atravesaran zonas que les sacara de su confort, que les sacara de su hábito a que las cosas funcionen. ¿Y qué pasa si no funcionan? ¿Qué pasa si nos vemos en una situación totalmente extremada que nos imposibilita el salir adelante por los medios a los que estamos acostumbrados? ¿Ves? Tienes que prepararte. No voy a hacer este vídeo más largo, hay mucho que hablar al respecto,
pero quería llamaros la atención en este sentido. Es hora de prepararnos para lo peor. Es hora de pensar en ponernos en situaciones que sean realmente difíciles e imposibles, de hecho, para nosotros, a menos que tengamos preparación, a menos que ya sepamos lo que hay que hacer y que estemos en forma para hacerlo, a menos que ya tengamos esas herramientas que necesitamos, tengamos las condiciones a nuestro alrededor que nos hagan posible una salida, una escapada, que nos capaciten o que nos faciliten el superar ese problema que puede venir, ya sea fuego, inundación. Imagínate si fuera guerra, ¿cómo lo harás? ¿Sabes? En muchas ciudades, precisamente porque España ha pasado en su historia tantísimas guerras, hay muchas ciudades que prepararon lugares de escondite, no solo en España, en prácticamente todo el mundo. Porque ha habido tantas guerras, ya ha habido también gente que se preparó anteriormente y prepararon refugios y prepararon zonas de cuevas, de túneles y demás. Es decir, ya ha pasado la humanidad por muchas dificultades. Hay que encontrar esos lugares, especialmente si estamos en un lugar que nos resulte muy difícil de superar si viene una situación así, como puede ser una guerra. Hemos estado advirtiendo acerca de la escalada, que cada vez va a más, de peligro de confrontación nuclear entre Occidente y Oriente, entre la OTAN y los países aliados del Oriente, de China, de Rusia, Corea del Norte y demás. Son todos países que tienen capacidad nuclear y que dada la emergencia, llegar a ese extremo, es muy posible que lo utilicen. Ya la Biblia nos advierte de que la tierra se va a vaciar de gente. ¿Cómo lo hará? ¿Será a través de una guerra nuclear? Es posible. Ahora, ponte en ese lugar. ¿Qué harás en caso de una guerra nuclear? ¿Estás preparado? ¿Tienes lo que necesitas? ¿Tienes refugios? ¿Tienes capacidad de meterte bajo tierra para que no te afecte la radiación? ¿Qué harías? ¿Cómo lo harías? ¿Ves? Aunque te veas incapacitado, aunque te veas de alguna forma con muchos problemas físicos actualmente, lo primero que deberías de hacer pensando en preparación es cómo salgo de mi condición. Luego tenemos otro factor que es igualmente importante, ¿con quién cuento? ¿Tengo equipo? ¿Tengo una familia que me va a respaldar? ¿Tengo hermanos en la fe que también van a actuar como mi familia, que son espiritual? ¿Vamos a trabajar juntos? ¿Vamos a estar unidos? ¿Lo voy a tener que hacer yo solo o cuento con ayuda? Todas estas cosas son relevantes, todo esto es importante. Por eso es necesaria la comunicación, es necesario hacer equipo, el trabajar juntos en una misma dirección, el ver juntos los mismos peligros y ser capaces de organizarse. En fin, no quiero extenderme más, os dejo estas reflexiones porque entiendo que estamos en momentos de fuerte preparación y que necesitamos tomar conciencia de que, repito, aunque esperemos lo mejor, es necesario prepararse para lo peor. Que el Señor os bendiga.